Buenos días y buenas noches a todos. En nombre de la Academia Escolab Chile les damos una cálida bienvenida a ustedes y a nuestra primera transmisión sobre cuidados intensivos en terapia intensiva en los días del coronavirus con Julia Schenk y el profesor Gernot Marx. Julia es Head of Marketing del grupo B. Brown. Estamos felices de estar contigo, Julia. Gracias, Paula. Buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Quisiera darles una cálida bienvenida en nombre de B. Brown Medson Global Marketing and Sales. Este es el primer evento completamente digital. Quisiera agradecer a los colegas de la Academia Escolab Chile por el apoyo que nos han dado para realizar este evento. También quisiera agradecer al profesor Max, que es nuestro orador para el evento de hoy. El profesor Max lidera la UCI del Hospital Universitario Aachen en Alemania y tiene gran experiencia en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Profesor Max, es increíble tenerlo aquí, así es que el escenario digital es suyo. Muchas gracias por esa amable introducción. Buenos días, damas y caballeros. Desafortunadamente tengo que hablar en inglés. Es un placer y un honor dar mi presentación sobre la terapia UCI en la época del coronavirus. Y pueden ver ahí en la imagen el hospital universitario en Aachen, muy cercano a Holanda, Bélgica, y tenemos alrededor de 1500 camas y nuestra UCI tiene 100 camas disponibles. En los próximos minutos les voy a dar algunas informaciones sobre datos locales y nacionales. Les daré una visión sobre el tema de la ventilación con los pacientes con coronavirus-19. También información sobre la nutrición de ellos y la terapia especial antiviral. Voy a comenzar con esta información cuando la crisis del COVID-19 comenzó en Alemania. Logramos publicar las recomendaciones alemanas para los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 y esto se realizó a través de distintas sociedades alemanas y lo tradujimos recientemente desde alemán al inglés, por lo que pueden descargar esto desde PubMed gratis si usted lo desea. La situación actual en Alemania por ahora es estable. Hemos llegado al pic y nuestra cuarentena se va a liberar un poco en este momento. Hasta ahora tenemos más de 10.000 pacientes tratados en UCI. 70% de ellos estuvieron intubados, con ventilación intubadas, y el resultado hoy es 28% y 30% de ellos. Como pueden ver, es el registro donde cada hospital de Alemania que tenga una unidad UCI no solo se le solicita, sino que está obligado de presentar los datos de los pacientes de COVID-19 y la capacidad de camas. Hoy esta disponibilidad lo maneja el Ministerio de Salud y como pueden ver hay un total de casi 9.000 camas disponibles que se utilizan. Tenemos 1.200 camas disponibles vacías. Esto es entre cuidado alto e intermedio. Por lo tanto, tenemos también algunos de los sistemas ECMOs utilizados y no utilizados por oxigenación por membrana extracorpórea. Sabemos la situación diaria en Alemania y tenemos una distribución regional, como lo ven en la presentación. La cantidad de pacientes COVID-19 hoy tenemos 1.800 pacientes en UCI. Y como dije antes, la mortalidad UCI es
28%. Esto es distinto a otros países y otras experiencias y quisiera compartir con ustedes información del Reino Unido. Aquí pueden ver el informe IGNAR sobre pacientes con COVID-19. Esto fue presentado a fines de abril y en ese momento IGNAR registró unos 1.800 pacientes con COVID-19 en la UCI que necesitaban soporte respiratorio avanzado, una ventilación no invasiva, y de ellos 67% de ellos fallecieron. Entonces hay grandes diferencias en los resultados para el tratamiento de COVID-19. Podemos discutir los motivos de ello luego. Cuando comenzamos a fines de marzo, tuvimos un poco de suerte porque tuvimos un hotspot muy cercano, una fiesta, un fashing, como le llamamos nosotros. Hubo un paciente infectado que fue un propagador y también un informe especialmente del norte de Italia, de Bárgamo. Por lo que escuchamos, aprendimos esas lecciones, usamos lo que teníamos y tomamos cada paso para aumentar nuestra disponibilidad de camas UCI de 96 con ventiladores invasivos a 136 y nos preparamos incluso para aumentar esta cifra a 205 camas, incluyendo respiradores y todos los equipos que se requieren. También abrimos unidades. Algo es la maquinaria e incluso más importante es el recurso del personal. Duplicamos a los clínicos seniors y juniors. También tomamos personas de las salas de pabellones, de anestesias, capacitamos a enfermeros de otras áreas, capacitamos a estudiantes de medicina también. Y estos dos grupos apoyaron a nuestros enfermeros para poder aumentar la razón de 1 es a 2 hasta 1 es a 2,5 a 1 es a 3. Afortunadamente esto no fue necesario. La fiebre y la tos la tos seca son los síntomas principales, pero no solo tos, sino también disnea. Por lo tanto, era más bien silente, pero una disnea severa. Incluso algunos mostraban síntomas gastrointestinales. Tal vez es difícil ver esto, pero quisiera mencionar dos cosas aquí. La carga viral del paciente que medimos y la detección de los especímenes respiratorios y también del suero a la orina. La mitad de ellos tiene una carga media de un cuarto con carga alta y otro cuarto con una carga baja viral. Y solo unos pocos tenían una superinfección bacterial. Solo tuvimos 8% de estos pacientes con patógenos bacteriales. Aquí hay unos valores de laboratorio. Se presentan aquí, pueden ver los pacientes en naranjo RDS con síndrome de dificultad respiratoria y en verde los que no tienen. Por lo tanto, hay un conteo bastante alto, no compiten, están por el lado más bien bajo de los leucocitos. Lo interesante, los severamente enfermos tenían una alta CRP, proteína C reactiva. Era importante entonces esto donde vemos la interleuquina 6, no era muy útil para el análisis, por lo menos al inicio. También lo importante de recordar es
Los pacientes enfermos con COVID-19 severo presentan, tal vez no al inicio, pero en su desarrollo de esta enfermedad, tienen dímeros D altos. A menudo desarrollan trombosis o embolismas pulmonares u otro tipo de embolismos. Y vale la pena entonces considerar anticoagulantes en estos pacientes para evitarlo. Hay más anticoagulantes entonces que suministramos que el protocolo que seguimos con los pacientes UCI. Esta es una imagen para que vean nuestras medidas de control de infección. Aislamos el paciente generalmente en la sala, solo hay 2 pacientes. Nuestros colegas usan estas 2 máscaras, una cofia, una bata, y hasta ahora no hemos tenido ningún colega en nuestros institutos infectados en los últimos 6 o 7 semanas cuando tratan a los pacientes, pero obviamente necesitan estar aislados. Al inicio en Alemania, en general, en algunos lugares tuvimos problemas con el control de infección, con los equipos de control de infección, pero en nuestra institución podemos tener suficiente material para todos los días. También tuvimos que introducir un nuevo procedimiento de operación estándar para el tratamiento de estos pacientes. Siempre lo tratamos de la misma forma. Hay estándares de protección, como les mostré. También un estándar de laboratorio, de manejo de las vías aéreas también. Y lo que generalmente hacemos son solo ensayos cortos de ventilación no invasiva. Y en algunos pacientes diría el 50% responden a esta ventilación no invasiva. Pero si no reaccionan, entonces vamos a una intubación temprana. También una traqueostomía temprana. La mayoría de los pacientes intubados necesitaban un posicionamiento prona y más o menos el tercio de los pacientes necesitaron una oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, ¿por qué? Más o menos lo que hacemos es ventilación no invasiva, como se ve ahí en la imagen. El problema, voy a saltar eso, el problema son los aerosoles. Con los pacientes COVID-19 tienen una carga viral alta y si tosen, entonces la posibilidad de que nuestros colaboradores se infecten es muy alta. Tenemos que recordar entonces que necesitamos protección de los trabajadores y también con la ventilación no invasiva. Si no es exitosa, entonces tomamos pasos para ir a la ventilación mecánica invasiva para tratar a los pacientes moderados o severos, como hemos visto en otros pacientes con ARDS. El otro problema con la ventilación no invasiva que hay que recordar, y estos son datos, no es de pacientes con COVID-19, sino que con pacientes con ARDS. A menudo, cuando aplicamos esta ventilación no invasiva, el volumen de ventilación pulmonar es más alta de que 9 ml kilogramos de peso corporal. Pueden ver aquí en rojo la curva de sobrevivencia, que es menor de 9 ml kilogramos. Por lo tanto, es importante recordar que también podemos inducir daño al paciente al utilizar esta ventilación con lesión pulmonar. Es igual que con la ventilación invasiva. No hay uno bueno o malo, sino que en ambos hay que hacerlo de manera adecuada para no dañar al paciente. Aquí ven las características de los pacientes ventilados. La mitad de los pacientes hospitalizados fueron ventilados, 8 en ese momento estaban con terapia ECMO, 17% de ellos están en posición prona y bastantes también hemodiálisis.
hay pacientes críticamente enfermos que necesitan mucho cuidado intensivo, mucho soporte. La pregunta entonces, ¿cuándo comenzar con la terapia ECMO en los pacientes con COVID-19? Y la pregunta importante de responder, ¿es el trastorno de intercambio de gas severo, amenaza la vida? ¿Es una patología reversible en una infección aguda? ¿El paciente puede recuperarse? O en otras palabras, si el paciente tal vez debido a sus comorbilidades, edad o su disposición no es la persona correcta o el paciente correcto para ir a UCI o recibir ECMOterapia, y si la ventilación mecánica que se aplica es dañina o lo puede lastimar, porque son dos presiones altas o altos volúmenes tidal. Entonces, en los pacientes con COVID-19 tenemos recomendaciones de EXO y vemos cuando con las dos razones de presión parcial de óxido de carbono y la fracción aspirada de oxígeno. Vemos posición prona y personalmente yo no uso un bloqueo neuromuscular muy a menudo, sino que un PIP apropiado de acuerdo a la tabla PIP. Esto se recomienda. Siempre usamos esto cuando es necesario, también en la terapia. Obviamente, cuando la razón se reduce aún más, todos los CO2 es muy alto, entonces hay que considerar la terapia de oxigenación por membrana extracorpórea. En estos pacientes comenzamos antes, cuando la razón era menos de 80, generalmente comenzamos a considerar esta administración. Para describir mejor cómo lo hicimos, les voy a dar un ejemplo con un caso. Pueden ver en la imagen a una de nuestras enfermeras expertas. El paciente que voy a compartir con ustedes es un hombre de 53 años y el COVID-19 no es una enfermedad de los ancianos. Muchos de ellos son incluso más jóvenes que este paciente y entró al centro luego de 12 días de estar en ventilación mecánica en un hospital de cuidados primarios, y en admisión ya estaba intubado, ya tenía una falla múltiple orgánica y tenía un índice Horowitz de 48, como se ve ahí, o 49. El CO2, PCO2 era muy alto también, 72,8, y también tenía un lactato alto y el pH era bastante bajo, 7,25. Ahí pueden ver la radiografía y es típico de un paciente con COVID-19. Un problema pulmonar. Muchos de estos pacientes podemos ver la radiografía de tórax que son casi idénticas. Es casi idéntico a lo que vemos en los libros también. Pueden ver ahí el TAC que realizamos también cuando el paciente fue admitido, y pueden ver muchas infiltraciones, atiláctesis, y por lo tanto este paciente requería un ECMO venovenoso y también hicimos un enfoque yugulofemoral con este paciente. Además, continuamos la posición prona, usamos una ventilación de protección pulmonar. El segundo día recibió una traqueostomía y el tratamiento ECMO duró 16 días. Pudimos destetar a este paciente dentro de 16 horas, que no fue muy malo, y este paciente desarrolló en el día 25 una nueva neumonía bacterial, y esto es bastante a menudo cuando los pacientes tienen una superinfección bacterial. Cuando hay un paciente que tiene una falla multiorgánica, desarrolla esta superinfección, es típico. Nuevamente desarrolló un ARDS con esta neumonía bacterial, entonces tuvimos que usar otros sistemas para ayudarlo. Fue muy difícil de carboxilar a este paciente. Usamos el sistema ACPOS y pudimos bajarlo con este sistema, y nuevamente venoso. Pueden ver ahí los valores de inflamación
Esta fue la primera vez que comenzamos con la levofloxacina y luego comenzamos con meropenem para tratar la bacteria de la neumonía. Pueden ver ahí el sistema ATOS y con esto, después de algunos días, pudimos sacar el CO2 de manera exitosa y luego llevamos a este paciente a este sistema de asistencia pulmonar extracorporal sin bomba. Ayer pudimos dar de alta a este paciente a nuestra unidad de destete y hoy ya tiene una mejoría diaria. ¿Hay alguna guía hasta ahora? Sí, hay guías. No se basan en la evidencia con estos pacientes COVID-19, pero de acuerdo a nuestra experiencia, y la tenemos en ARDS por décadas, entonces se publicó por parte de la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos y Surviving Sepsis Campaign. Por lo tanto, ellos presentan un algoritmo similar al que discutimos sobre cuándo intubar, cuándo utilizar la terapia ECMO o cuándo hacer una protección y control de las infecciones. Quisiera ahora continuar la terapia de fluidos. Esto obviamente está en nuestros pacientes ARDS. Hay un problema desafiante con ellos siempre, y especialmente con los pacientes COVID-19, porque tienen tanto infiltración intersticial, edemas, y como conocen, tenemos cristaloides para compensar las pérdidas de fluidos extracelulares o coloides con un reemplazo del volumen del plasma. Siempre existe esta discusión porque estos pacientes obviamente por una parte, no tienen mucho tiempo para superar el déficit de oxígeno porque no solo desarrollan una falla del pulmón, sino que de otros órganos. Hay que ser rápidos para estabilizar a estos pacientes y traerlos, llevar oxígeno a los órganos suficiente con fluidos para su circulación. Y tenemos también esta fuga capilar en los vasos, como se puede ver aquí, de la aorta derecha. Y me gusta esta imagen, aunque es antigua, porque se ve ahí de la aorta derecha después de algunos minutos de la inducción. Se puede ver la fuga capilar, se puede ver claramente. Y si les damos fluido, pueden imaginar que este fluido se fuga también. Entonces la pregunta es, ¿usamos solo cristaloides, coloides? ¿Va a dañar más al paciente con esto? Porque va a la intersticial vascular. Y hay bastantes estudios interesantes que tratan de responder esto. Y esto también es antiguo, un estudio antiguo, pero tiene un buen rendimiento de los colegas checos. Y fue un estudio randomizado con 50 pacientes, pero ya estaban con shock séptico, con lesión pulmonar aguda, como con los pacientes COVID-19, y comparamos en ese momento la gelatina del 4% y el almidón al 200%. Y lo que usaron fue el sistema PICO y midieron el volumen de índice intervascular, también el índice de agua pulmonar extravascular. Entonces, cuando uno les da gelatina o almidón, puede aumentar esto en la etapa principal del paciente, la inicial. Vemos el espacio intravascular. También podemos aumentar el índice cardíaco, por lo tanto podemos aumentar la entrega de oxígeno, como se ve acá también, pero no aumenta el agua pulmonar extravascular, que es un indicador de la fuga capilar en el pulmón. Parece que en un cierto periodo de tiempo, en la primera etapa, es posible. Lo que hacemos con los pacientes COVID-19, como en el ejemplo, es que usamos inicialmente una combinación de gelafunding y sterofunding, un equilibrio, pero no voy a dar detalles sobre este tema ahora, pero tratamos de estabilizar al paciente
Y pueden ver aquí inicialmente que tenemos un balance positivo, pero después de eso va más bien al lado negativo, porque en general uno debe ser restrictivo. Primero usamos una combinación de coloides y cristaloides para estabilizar y luego restringimos para que la situación pulmonar y del ARDS mejore. Como se ve ahí, no usamos muchos fluidos los días posteriores. El paciente se estabiliza bastante bien. En cuanto a la terapia de fluidos, eso era. Ahora un poco sobre la nutrición con los pacientes COVID-19. Pueden ver en la imagen nuestro equipo UCI en una ronda, están fuera de la sala de pacientes COVID-19, por lo tanto solo usaba la mascarilla. Y es así como están todos en nuestro hospital, todos tienen la mascarilla para evitar la propagación de la infección. ¿Qué podemos hacer con la nutrición? Además de la nutrición regular, y una es la vitamina C. Tenemos este ensayo, fase 1 de seguridad sobre vitamina C intravenosa con pacientes con sepsis. No hay datos sobre pacientes COVID-19, pero estos son severos en sepsis y pueden ver ahí en rojo el grupo de vitamina C alto. Pueden ver la procalcitonina, el grupo SOFA. Acá hay otra imagen de trombomodulina, CRP, y todos estos pacientes con lesión aguda pulmonar comenzaron al inicio, después de 48 horas del desarrollo del ARDS. Lo interesante es que la mayoría de estos resultados predefinidos no son distintos entre estos dos grupos, pero siempre hay un pero. Este pero es que hay un aumento significativo de los días sin permanecer en el hospital o en la UCI, o una reducción en la mortalidad también. Este es un ensayo pequeño, pero al parecer dar a estos pacientes ARDS con vitamina C no es dañino y tal vez sea útil. Otra opción es el suplemento del zinc. Esto es interesante en las infecciones virales y en el coronavirus, porque el zinc inhibe el arterivirus, la actividad del ARN polimerasa in vitro, y también los ionóferos bloquean la replicación del virus en un cultivo de células. Esto no se basa en la evidencia, es más bien sentido común experimentar estos resultados. Pero ESPEN publicó en marzo de este año una declaración de expertos y guías prácticas para la administración nutricional de los pacientes COVID-19. Dijeron que en general los niveles bajos de ingesta de micronutrientes como la vitamina A, E, B6, B12, zinc y selenio se han relacionado con resultados clínicos adversos en las infecciones virales. Esta noción se ha confirmado en una revisión reciente. Por lo tanto, proponen dar vitamina C u omega 3, ácidos grasos, además de selenio, zinc. Y el hierro debe considerarse. Sugieren que los especialistas de UCI demos lo que recomiendan, lo que hagamos en nuestra clínica es dar 6 gramos de vitamina C y 4 veces de 6 miligramos de zinc a todos nuestros pacientes COVID-19. Algunas palabras sobre la terapia antiviral especial. Hay una buena revisión publicada en JAMA en abril pasado sobre distintas posibilidades de cómo tratar SARS-CoV-2, este virus, con el objetivo de los fármacos con este virus.
Voy a mencionar el Remdesivir, lo tratamos con el uso compasivo en nuestra institución con estos pacientes y tenemos resultados interesantes sobre este fármaco. Esto se publicó en una investigación china, lo publicó The Lancet a fines de abril. Y en el estudio chino hubo alrededor de 250 pacientes en un grupo controlado comparado con Remdesivir. Pueden ver la carga viral entre los dos grupos. Básicamente no hay diferencia entre los dos grupos y también la tasa de mejora del paciente fue absolutamente comparable y no significativa estadísticamente. Básicamente no tuvo un efecto si usaban Remdesivir para tratar el COVID-19 severo y no se relaciona con los beneficios clínicos estadísticos tampoco. Por otro lado, tenemos este enfoque estadounidense donde comenzaron en los ensayos clínicos en el NIH, hicieron un ensayo adaptativo del COVID-19 con Remdesivir y vieron el criterio de valoración primario, el tiempo de la recuperación. La enfermedad comenzó posteriormente en Estados Unidos que China, por lo tanto tenía 1.000 pacientes, en 1.063 pacientes, 68 centros y ya se pronunciaron públicamente el tiempo a recuperación que usando Remdesivir se redujo en 4 días u 11 días versus 15 días, que es bastante significativo. También la mortalidad fue distinta, con un valor P de 0,059, pero fue 8% comparado a 11,6% placebo. Aunque se ha dicho que ya existe este análisis interino cuando ya es público. Es inusual tener esto, pero tal vez en estos tiempos de crisis sea posible, no sé. Podemos discutirlos todos. ¿Y qué opinan sobre ello? Por supuesto, luego se publicó en la página web del NIH. Tal vez ya lo han visto en la televisión, cuando hablaron por parte de la FDA. También el presidente Trump mencionó y anunció estos resultados. Para cerrar, solo quiero compartir con ustedes cómo tratar a los pacientes COVID-19. Cuando solo hay una ARDS leve, usamos la ventilación protectora, una presión P menos de 30 centímetros por agua. Tenemos que ver si hay bacteria adicional, una infección bacterial. Tenemos que tener un objetivo de circulación de 92 y 96 y una estrategia de fluidos conservadora, y solo cuando hay infección bacterial tenemos que considerar los antibióticos. De lo contrario, solo vamos a inducir la resistencia y no usamos corticosteroides a nuestros pacientes. Si es moderado severo, un ARDS, aplicamos un mayor PIB. Algunos usan agentes neuromusculares, bloqueadores neuromusculares, y nosotros no los usamos. Usamos la ventilación para facilitar la ventilación. Necesitamos ventilación prona de 16 horas en nuestros pacientes. Eso nos funciona muy bien a nosotros. Personalmente no usamos los corticosteroides y no usamos antivirales tampoco de manera regular. Cuando se deteriora más el paciente,
usamos óxido nítrico y usamos la terapia ECMO en los pacientes. Si tenemos que tratarlo por mucho tiempo, hay pacientes que se tratan como promedio 23 días en ventilación mecánica, en ECMO. Y con esto les agradezco por su interés y espero haber podido traer algo de información que sea útil para ustedes. Estoy más que feliz de tomar preguntas. Muchas gracias por su atención. Una pregunta, ¿podrías hablar sobre la nutrición clínica? Usamos la misma nutrición clínica que en otros pacientes UCI. Tratamos de hacer esta alimentación y en estos pacientes cuando están en posición prona a menudo necesitan una nutrición parental adicional y usamos solo nuestra nutrición estándar, nada especial. Yo sé que hay una discusión sobre una lípidos especiales, como con los pacientes RDS, pero no hemos visto evidencia real sobre ello. Lo más importante es revisar que el paciente reciba suficiente nutrición. A menudo si damos entro, no lo recibe bien, vuelve con una sonda nasal, no recibe suficientes calorías, entonces hay que dar suplementos. Y los días es mucho mejor intranutricional, tal vez no sea real. Lo que sí es real con los pacientes es que necesitan suficientes calorías. Muy bien, profesor Max, muchas gracias. Esto fue muy interesante. Tenemos a muchas personas agradeciéndole. Ha sido muy útil escucharlo. Julia, tienes la última pregunta. Sí, otra pregunta. Escuchamos que hay muchos otros hospitales usan electrocirugías, han pospuesto las cirugías. Y como ustedes tienen un gran hospital universitario, ¿cuál es la rutina normal con el COVID? ¿Ha habido algún cambio en el trabajo diario de las otras unidades? Detuvimos la cirugía electiva. Solo hacemos de emergencia, por ejemplo, pacientes con tumores. Tratamos de hacer nuestro trabajo quirúrgico cuando solo es necesario, cuando el paciente necesita esa cirugía. Redujimos el número de admisiones tal vez a un tercio de la UCI porque tenemos muchos pacientes también con tumores, pero en Alemania en general se recomendó por parte del Ministerio de Salud detener la cirugía electiva y comenzamos esta semana lentamente a volver a una normalidad, a una carga de trabajo más normal y tenemos que reorganizar todo, aunque se ha dicho que esto es muy difícil porque aún tenemos 25 pacientes con COVID-19 y también estamos obligados por parte del gobierno de mantener la capacidad de 25% de nuestras camas UCI listas para nuevos pacientes COVID-19. No sabemos hoy, es imposible predecir cuántos pacientes se van a infectar cuando comencemos a liberar la cuarentena. Tal vez vamos a tener una segunda ola, qué tan alta va a ser, va a ocurrir o no. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar listos para estos pacientes y esperamos no necesitar nuestros recursos para ellos. Muy bien, muchas gracias.
La siguiente pregunta, profesor, ¿cuál es su posición sobre la anticoagulación profiláctica y la formal? Tenemos experiencia en nuestros primeros pacientes COVID-19 con embolismo pulmonar y a veces el consejo es suministrar heparina hasta un PTT entre 50 y 60 segundos y eso es lo que hacemos. Por lo tanto, tratamos de... Es más que profiláctico, es terapéutico, anticoagulación terapéutica y lo que generalmente estamos entre 40, 45, 50. En pacientes que están por sobre 50, revisamos los niveles para prevenir embolismo pulmonar u otro tipo de embolismos en estos pacientes. Muchas gracias. Probablemente, última pregunta. Hay una gran discusión sobre el equipo de protección personal o la falta de ella. No hay suficiente. ¿Qué tan a menudo se cambian en su hospital, como nos mencionaba? Cuando entran a una sala o salen de una sala, yo diría, ya que es bastante, equipo da calor, por lo tanto están 20 o 50 minutos en una sala, salen, se cambian, ¿sí? Es bastante seguido. El uso de la mascarilla, las batas, todo, es bastante alto. Tal vez, como se ven en las imágenes, algunas de las imágenes tenemos unas batas que tenían una parte y son desechables y otras reutilizables. Entonces tuvimos algunos problemas para tener suficiente batas de un solo uso. Entonces habían algunas reutilizables que teníamos guardadas, pero las teníamos, por suerte las teníamos todavía. Entonces a fines de marzo tuvimos problemas de tener suficiente cantidad de mascarillas. Nuestro gobierno realmente y administración hizo un buen trabajo, no fue fácil, fueron muy caras realmente comprar suficiente, pero China comenzó a fabricar más, ya no es un problema para nosotros en nuestro país. Y manténganse saludables y seguros. Adiós.